Ya, estimados, entonces vamos a comenzar inmediatamente. Voy a compartir pantalla con ustedes. Acá tenemos el programa, entonces les voy a explicar en qué consiste el curso. ¿Ok? Ya, entonces, el curso se llama Cálculo, en la carrera ustedes ya la conocen. Descripción de la actividad curricular. El propósito principal de este curso es entregar al estudiante contenidos, conceptos, instrumentos básicos de operatoria con la derivada y la primitiva de una función. Cuando hablamos de la primitiva de una función nos corresponde una integral. Después en la pizarra voy a rayar un poquito para que vean de qué se trata. Conocer las reglas del cálculo, los principales teoremas del cálculo diferencial e integral. Usar las derivadas para estudiar el comportamiento de funciones de una variable real, y aplicaciones de la integral al cálculo de áreas, de volúmenes, centros de masa, etcétera, que son algunas aplicaciones físicas, ¿de acuerdo? Asimismo, motivar al estudiante a utilizar herramientas provenientes del cálculo y la tecnología que le permitan identificar algunos modelos básicos que pueden ser usados en la comprensión de algunas variables del entorno y realizar argumentaciones diversas que conducirán a los alumnos y alumnas que expliquen, verifiquen, comuniquen y sistematicen propuestas al servicio de su ejercicio profesional. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? Bueno, lo que se espera que ustedes manejen de aquí a término de semestre, como implementar problemas técnicos para establecer relaciones de diversas variables que participen en la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, y generar procesos de levantamiento de información estadística de acuerdo a requerimientos de empresa y normativa vigente. ¿Ya? Entonces, los contenidos son los siguientes, y aquí me voy a explayar un poquito más. Hay una primera unidad. Este curso en realidad está pensado, es como una parte que es como cálculo 1 y otra parte que es cálculo 2, digamos, en nuestras mallas curriculares, pero fundamentalmente apunta a que ustedes tengan herramientas del cálculo diferencial, así focalizado, derivadas, cálculo diferencial en una variable, y después vamos a ver cálculo integral en una variable también, ¿ya? Entonces, estas son las dos grandes materias. El cálculo diferencial en una variable se refiere fundamentalmente a lo siguiente. Voy a usar la pizarra ahora. La pizarra. Ya. Fíjense acá. Por ejemplo, en la primera unidad vamos a tener el cálculo, en el cálculo diferencial, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, dada una cierta función f de x, que puede ser cualquier tipo de función, una función lineal, una función cuadrática, una función racional, cualquier tipo de función polinómica de cualquier grado, una función exponencial, una función logarítmica, funciones trigonométricas, etcétera. Cualquier tipo de función, nosotros a partir de esta función, a través de unas ciertas reglas, vamos a encontrar una nueva función que se va a llamar f' de x, que se obtiene a partir de esta función f de x. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la función e elevado a x cuadrado menos 1, vamos a obtener una nueva función que nace a partir de esta, que va a ser la función esta que está acá. Esta función derivada, que corresponde a la derivada de esta función que está acá, nos va a servir para un montón de elementos, como por ejemplo, vamos a ser capaces de graficar la función f de x usando herramientas que nos dan la derivada. Vamos a poder graficar cualquier tipo de función o hacer un esbozo de la gráfica de cualquier tipo de función de manera precisa, ¿de acuerdo? Lo más precisa posible, ¿ok? Para eso nos sirve. Además de esto, esta función nueva, que es la función derivada, nos va a permitir maximizar o minimizar funciones. Por ejemplo, con la derivada, nosotros vamos a poder, por ejemplo, graficar esta función f de x. Teniendo graficada esta función f de x, nosotros ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a encontrar puntos, por ejemplo, que van a ser mínimos, y puntos que van a ser máximos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a definir lo que es un punto de inflexión. Fíjense, este que está acá va a ser un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es donde la gráfica cambia de concavidad. Esta es concavidad positiva, cambia a concavidad negativa. Y este puntito lo vamos a identificar porque va a ser un x, y,
Específicamente, vamos a identificar los puntos mínimos, los puntos máximos, etc. Vamos a analizar también dónde, por ejemplo, esta función es creciente, dónde una función es decreciente, los intervalos de crecimiento, etc. Por lo tanto, nosotros, frente a un problema de planteo, donde uno dice, por ejemplo, a ver, hay ciertos problemas como, por ejemplo, del estilo, determine cuánto material se necesita utilizar para poder construir una ventana que tenga, por ejemplo, un arco en la parte superior y que permita ingresar el máximo de luz a través de esa ventana. Entonces nosotros vamos a decir cuáles son las mediciones que tendría que tener esa ventana, cuál es el perímetro que tendría que tener esa ventana para a nosotros permitirnos en un espacio específico que ingrese la mayor cantidad de luz, con ciertas restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el cálculo diferencial. Dada una función, encontramos f' de x. ¿Ya? En la segunda unidad, bueno, en esta unidad primero yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes puedan encontrar estas derivadas, y después de eso vamos a ver cómo utilizamos esas derivadas en aplicaciones, y vamos a poner algunos problemas de aplicaciones al área de ustedes, al área específica. En la segunda unidad, que corresponde al cálculo integral, que esto es como cálculo 2 en otras mallas curriculares, pues como otro curso, vamos a ver al revés. Fíjense que nosotros tomábamos la función f de x, en el cálculo diferencial derivábamos y obteníamos f' de x. Eso es lo que hacíamos en la parte del cálculo diferencial. Y lo que vamos a hacer en el cálculo integral es el efecto contrario, nos vamos a devolver, vamos a encontrar, dada esta f' de x, vamos a encontrar de dónde proviene. Y para eso vamos a integrar este símbolo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, yo les voy a explicar cómo encontrar, por ejemplo, la integral, me salió la goma en vez de, la integral de 3x a la cuarta menos 1 respecto de la variable x. Vamos a ver que este símbolo que está acá, lo que nos dice, dígame de qué función proviene esta derivada respecto de la variable x. Este de x simplemente denota que estamos analizando este problema respecto de la variable x, porque, bueno, más adelante, digamos, en nuestros cursos superiores van a aparecer otras variables más en el cuento, digamos, ahora solamente lo vamos a trabajar respecto a la variable x. Y les voy a explicar y entregar las herramientas para que ustedes después saquen que esto que está acá es la función original. O sea, esta f de x va a ser la función que al derivarla nos va a dar esta función que aparece acá. O sea, en el fondo, la integral de una expresión es como devolvernos a la función original. Estamos buscando de qué función su derivada es la que se presenta acá, por ejemplo. Para esto también hay métodos, hay técnicas, hay estrategias, hay un montón de fórmulas que son como la Biblia, a partir de la cual ustedes van a poder resolver estas integrales. ¿De acuerdo? También vamos a calcular integral, por ejemplo, de seno cuadrado de x, de funciones trigonométricas, integral del logaritmo natural de x respecto de la variable x, etcétera, etcétera. Y después que sepamos hacer este procedimiento, lo que vamos a hacer es ponerle límites a la integral. O sea, nosotros vamos a decir después, una vez que sepan calcular cualquier integral, vamos a decir cuál es la integral entre 0 y 1 de, por ejemplo, x cuadrado de x. Le vamos a dar valores. Y vamos a ver que, por ejemplo, esta integral representa de manera gráfica, eso, me queda muy chueco, lo vamos a borrar, lo vamos a hacer con una línea bonita. Va a corresponder de manera gráfica a un área. ¿Qué área? Fíjense que la función que aparece ahí es y igual a x cuadrado. ¿Cierto? Este es y igual a x cuadrado. Entonces, esto que está acá dice la integral entre 0 y 1. Perdón. La integral entre 0 y 1. Vamos a ver que esa integral corresponde al área bajo la curva
de la función x al cuadrado, de la función x al cuadrado entre 0 y 1. O sea, si uno pudiese medir cuánto mide esta área, va a ser el valor que nos quede acá, que yo les adelanto, el valor entre 0 y 1, esto lo vamos a ver con detenimiento, menos 0 al cubo partido por 3, y eso es 1/3. O sea, ustedes van a llegar que esa área mide 1/3. Esta área que está acá es 1/3. Fíjense que no es un triángulo, que tiene un lado, es un triángulo rectángulo, pero que no es un triángulo rectángulo, porque tiene un lado que es curvo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el cálculo integral. Y si los tiempos nos acompañan, inclusive vamos a poder ver, por ejemplo, volúmenes. Esto es área, esto es una aplicación del cálculo integral, y vamos a ver, por ejemplo, cuál es el volumen de algo así en 3 dimensiones. ¿Se fijan? Eso es como una copita. Entonces esto es un sólido de revolución. Vamos a ver qué volumen ocupa. Acuérdense que el volumen no es lo que mide la cascarita, sino que el volumen es lo que mide la cáscara y lo que aparece dentro también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es en estricto rigor este curso. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. Digamos, esto es una pincelada. Así que quédense tranquilos porque vamos a ver esto paso a paso, ¿de acuerdo? Vamos a ir de lo más sencillo, por eso les pido encarecidamente que ojalá no falten a clase, porque vamos a ir, como les dije recién, vamos a ir una cosa a la vez, de a poquito, ¿de acuerdo? Y yo les pido que tengan harta, como quien dice, participen lo más que puedan en la clase, de forma tal de que si hay algo que no se entiende, me escriben por el chat, o me hablan y me dicen, profe, porfa, ¿lo puede repetir de nuevo? Entonces, yo lo repito de nuevo, ¿de acuerdo? Pero si ustedes no me dicen nada, dado que esto, cuando uno está presencial con los estudiantes, uno les ve las caras, les ve los ojos, y uno dice, ya, esto como que tiene cara que no se está entendiendo, entonces uno solo lo repite, pero el problema es que ahora como no les veo las caras, no sé si se entiende o no se entiende el contenido que les voy a explicar. Entonces les pido que me anotan abajo así, profe, repítalo, please, ya, listo, lo repito, sin mayor explicación, ¿de acuerdo? Me hablan, ¿ok? Yo pongo los micrófonos en silencio, digamos, de repente para evitar que no se escuche el ruido de las casas, pero ustedes los dejo en libertad para activarlo cuando ustedes quieran, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos ok?